no siente a Dios es dar gracias. Sí, dar gracias, como te lo digo. Si uno deja de sentir las cosas que sentía antes, esto quiere decir que Dios te está haciendo avanzar y que en cierto sentido te está ascendiendo. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que San Juan de la Cruz distingue entre tibieza y sequedad, que no es lo mismo. La tibieza es por nuestra culpa, es decir, por nuestra excesiva flojedad o desgana a la hora de afrontar la vida espiritual, que tiene como consecuencia que nuestra oración sea un poquito un desastre. En cambio, la sequedad no es por culpa nuestra, es querer y no poder. Y es más un don que una limitación de nuestra vida espiritual en el progreso hacia la unión. Sobre este estado de sequedad es del que estamos hablando en este vídeo. Y esto requiere una explicación más profunda, para que nos entendamos bien. Dios está por encima de todo lo que podemos sentir o pensar, y es infinitamente más hermoso y bueno de lo más hermoso y bueno que podamos imaginar. Por eso, todo cuanto pensemos o sintamos de Dios es en cierto sentido un engaño y una proyección. Dios quita lo que nosotros ponemos por nuestra parte y se nos empieza a manifestar por encima de nuestras propias categorías, lo cual es un poco frustrante, sobre todo al principio, pero muy necesario. Por eso dice San Juan de la Cruz que ha de desear el alma con todo deseo venir a aquello que en esta vida no puede saber ni caer en su corazón, dejando atrás todo lo que temporal o espiritualmente gusta y siente y puede gustar y sentir en esta vida. Entonces empezaremos a amar a Dios por lo que Dios es, no por lo que recibimos de Él. Este es el amor más puro y el más fructífero de todos. Por tanto, da gracias por este nuevo estado, porque quiere decir que Dios te está llevando de la mano. No con las cosas que tú pones en la oración, sino con lo que Él te quiere dar, que siempre es muy superior a lo que nosotros ponemos de nuestra parte, créeme. Segundo consejo que yo te doy, persevera. Y persevera con determinada determinación, como dice Santa Teresa. Ten en cuenta que la peor oración de todas es la oración que no se hace. En realidad, donde se demuestra el amor es cuando obramos sin sentimientos. Permite que te ponga un ejemplo. Imagínate que hay dos amigos que son súper amigos, inseparables, porque se lo pasan muy bien juntos. Ponle tú que le gusta hacer excursiones por el monte. Y ahí se lo pasan en grande, se cuentan sus cosas y la amistad se ha ido enriqueciendo mutuamente. Pero pon tú que uno de los dos amigos pues tiene un accidente y se queda parapléjico, es decir, ya no puede ir de excursión. ¿Qué pensaría si el otro amigo, que ya no puede ir de excursión con su mejor amigo, dejara simplemente de estar con él? Y poco a poco se va aburriendo y dice, si ya no me lo paso tan bien como antes, y rompe la amistad. Pues entonces, ahí en ese caso se demostraría que la calidad de su amistad no era tan buena como a priori parecía. Porque se supone que en el amor, incluso en el amor de amistad, la cosa debe tener unas ciertas dosis de incondicionalidad. ¿Cuánto más en nuestra relación con Dios? Porque piensa por un momento que aquel amigo, a pesar de que su amigo se ha quedado parapléjico, pues sigue ayudándole, sigue visitándole y sigue pasándoselo bien con él, aunque efectivamente ya no se divierte tanto como cuando iban de excursión por el monte, que era lo que más le gustaba hacer. Pero persevera ahí todo el rato con su amigo. ¿Por qué? Porque es su amigo, no porque se lo pase bien con él, sino porque lo quiere tal cual es. Y punto. Ese es el amor más puro y verdadero. Pues, en cierto sentido, salvando la analogía, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que pasemos al amor puro e incondicional. Y digo que hay que perseverar en esta oración porque es una oración muy verdadera. Porque aquí no estamos proyectando nuestras propias categorías en Dios, que esto es un peligro muy serio. En realidad siempre nosotros, como Dios es el absoluto, el intangible, el invisible, tenemos continuamente la tentación de aplicarle a Dios lo que nosotros pensamos o sentimos. Y no nos damos cuenta de que Dios es infinitamente superior a todo eso, como ya hemos dicho. Por eso, en la oración en la que no tenemos ni pazos ni logos, estamos dejando que Dios se manifieste en el fanos, tal cual Él es, y ya no hay riesgo de engaño. Y tampoco hay riesgo de interés o de egoísmo, porque no vamos a ir a la oración para conseguir gustirrines, sino para acompañar a Dios. Y aquí se está produciendo algo muy importante, que es lo que llamamos el giro cristocéntrico. Es decir, que ya no vamos a la oración para sentirnos bien nosotros, sino vamos a la oración para que se sienta bien Jesús. Que el pobre está muy solo. Y hablando de la soledad de Jesús, ten en cuenta que en el Evangelio encontramos muchas veces a Jesús en estado de abandono, incluso por parte del Padre, al que está estrechamente unido. En la cruz, Jesús citó ese salmo que comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el fondo, Jesús, en virtud de su encarnación, ha sufrido también aquello que sufre todo hombre, por su estado de pecado en el que se ve privado de Dios, y asume eso hasta las últimas consecuencias, y persevera en ese estado de no saber
Un teólogo que ha profundizado mucho esto es von Balthasar, por si estás interesado en el tema. Y otra cosa muy importante. Si no tienes sentimientos ni pensamientos, es decir, si no eres capaz de reflexionar o sacar grandes discursos o componer grandes oraciones, no te preocupes porque no hay que esforzarse. No intentes violentarte ejercitándote por encima de tus posibilidades cuando Dios no te está concediendo tener sentimientos o pensamientos. Porque si Él quisiera, en un solo segundo enriquecería tu oración de la manera que Él quisiera. Pero si no te lo concedes, por algo, a eso me refiero. Y tercero, hacer más que nunca obras de amor al prójimo. Fíjate, por ejemplo, en el ejemplo de la Santísima Virgen María. Ella también sufrió esa lejanía de su Hijo Jesucristo, según los lazos de la carne. De tal manera que también ella tuvo que ejercitarse en esto, en el no sentir a Dios conforme ella, en su condición de madre, le hubiera gustado. En el pasaje de las bodas de Caná, por ejemplo, su hijo le responde: ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Y ella, inmediatamente, se preocupa por resolver los problemas humanos que habían surgido a su alrededor, estando muy atenta a la realidad. Y en este caso, la boda se salvó y tuvieron vino gracias a la intercesión de la Santísima Virgen María. A pesar de que su hijo había tomado distancia por motivos misteriosos con ella. También en el caso de la Magdalena. Aunque todos estos casos bíblicos siempre admiten diversidad de interpretaciones, digámoslo así. En todo caso, el nivel de nuestra vida espiritual se corrobora en el nivel de nuestras obras de caridad a los prójimos. No solo en nuestras obras, que a lo mejor nos vemos impedidos, sino en nuestro deseo de servir a los demás, me refiero. Porque nuestro nivel de amor a Dios es muy difícil saberlo, pero nuestro nivel de amor a los hermanos, que los tenemos ahí al lado, ya eso nos va resultando más familiar. Y si no, mira lo que dice Santa Teresa. La más cierta señal que a mi parecer hay de si guardamos estas dos cosas, la del amor a Dios y al prójimo, es guardando bien la del amor del prójimo. Porque si amamos a Dios, no se puede saber, aunque hay indicios grandes para entender que le amamos. Mas el amor del prójimo, sí. Y estad ciertas que mientras más en este os viereis aprovechadas, más lo estáis en el amor de Dios.